¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre los saludo con mucho gusto. Quiero dar respuesta a la señorita Lupe, no sé si señorita o señor Lupe Massa. Mire, estoy de acuerdo con usted en algunas cosas. Tiene razón que aquí impera la impunidad y la corrupción y que no podemos comparar a Andrés Manuel López Obrador con otros expresidentes que han sido símbolo de la corrupción, del saqueo, de la bribonada. Pero yo insisto, no se va a resolver el problema de la inseguridad pública en este país con militares, ni con militares de la naval. No se va a resolver el problema. Para acá, él mismo lo ha dicho, López Obrador, en sus conferencias matutinas, de la gran corrupción y la impunidad, que son las que el gran cáncer de este país, y él durante su campaña lo dijo, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. ¿Por qué no ha procedido Andrés Manuel López Obrador? Un caso muy reciente que se planteó ayer en su conferencia matutina, de esos 80 y tantos mil niños fantasma. ¿Qué quiso decir? Que esos 80,000 niños no existen. Me refiero a lo siguiente, que se daba el dinero para apoyar a estancias infantiles que registraban niños inexistentes. Bueno, ¿quién era la titular de Sedesol en ese entonces? La más reciente, porque ahí estuvo también Pepe Toño Miro, Meade, la señora Rosario Robles. Si de veras quieren frenar todo lo que pasa en el país, sobre todo cuando usted habla de la corrupción y de la impunidad, que me parece muy acertado lo que usted dice, pues que empiecen por esas gentes. Yo no sé que ya le hayan abierto alguna indagatoria a la señora Rosario Robles, que era la que ella que cree usted que ella ya no iba a saber el caso del registro de más de 80,000 niños inexistentes, que la señora no estuvo metida en ese asunto de la estafa maestra, en combinación también con pues, José Antonio Meade Omid y con algunas universidades públicas. Yo no veo que los llamen a declarar. Mientras quieran seguir cualquier gobierno, ya no me quiero referir nada más a López Obrador, con el uso de la fuerza pública. Claro, la fuerza pública se requiere, es indispensable para un país, pero mientras lo quieran seguir resolviendo como lo hizo Felipe Calderón, Fox, Peña Nieto, nada se va a conseguir. A la hora que vayan a parar a la cárcel los altos exfuncionarios, eso puede servir, pero resulta que ellos no los tocan. Mire, le pongo el caso de el Chapo Guzmán, que acaba de recibir una resolución de la corte allá de Nueva York, donde lo declaran culpable. ¿Usted considera, le digo a usted, señor, esta persona, Lupe Massa, ¿cree usted que el Chapo Guzmán actuó solo? ¿No tendría el apoyo desde un presidente o varios de la República, desde exsecretarios de la Defensa Nacional, desde jefes de zona militares, desde almirantes o vicealmirantes, de altos y bajos mandos de la Policía Federal? ¿Quién maneja cómo llegaba la cocaína? Y seguirá llegando, ¿Cómo llegaba la cocaína a nuestro país? En avión. Hay radares para detectar todas las naves que ingresan a territorio mexicano y a dónde aterrizan. Que llegaba por vía terrestre. Las aduanas, ¿quién las manejó? ¿No el titular de Hacienda, José Antonio Meade? ¿Y dónde está? ¿Por qué no procede López Obrador contra ellos?
que los guachicoleros ahí nos han traído entretenidos. Es cierto, esa gente, yo no sé, que yo siempre me he opuesto a que le llamen guachicoleros, ¿no? Pero bueno, esa gente que roba gasolina en cubetas y eso, pues sí incurren en actitudes delictivas. Pero ¿por qué no se ha procedido contra el dueño de Hidrocina, esta empresa? Fíjese qué cosas tan absurdas, qué paradojas acontecen en este país. Resulta, yo creo que usted está enterado, que esta empresa de Hidrocina maneja pues más de 200 estaciones de servicio para la venta de gasolina. La unidad de inteligencia financiera detectó una serie de irregularidades que no me queda duda que son de irregularidades, más que irregularidades, son delitos. Entonces, el titular, por conducto de una persona que ejerce funciones jurídicas en la unidad de inteligencia financiera, solicita que se aseguran más de 30 cuentas bancarias de esta familia que maneja estas agencias gasolineras que preside el señor William Jorge Karam Bassab. Pero ahora qué interesante, resulta que un tribunal en materia federal le concede un amparo a esta persona para que sus cuentas no sean aseguradas. Claro, falta la suspensión definitiva, que pueden revocar esta suspensión provisional que le conceden a este sujeto. Me van a decir, ¿y qué tiene que ver López Obrador con ese asunto? Que López Obrador no intervino cuando un grupo de ex accionistas de la cervecería Modelo solicitaban vía la Corte la devolución de 30 y tantos mil millones de pesos, que no intervino López Obrador. Bueno, pues en estos casos también debe decir, a ver, eso está muy raro, y decirle al presidente de la Corte, oye, por favor, yo no quiero intervenir en una institución que forma parte de un supuesto poder, que de poder no tiene nada. Desde la historia de este país, todo es un centralismo, todo está en el puño de un presidente, de grupos muy reducidos. ¿Qué no le pudo haber dicho el presidente? Oye, ese asunto está muy raro. Un agente de mi confianza, como es el fiscal especial de la Unidad de Inteligencia Financiera de apellido Nieto Castillo, está solicitando el aseguramiento de estas cuentas, y resulta que un tribunal de la Corte o del Poder Judicial de la Federación le concede una suspensión provisional cuando debió de haberla desechado. Ojalá. Esas son las cosas por las que uno dice, bueno, ¿por qué se dejan ir nada más contra los de abajo? ¿Y los de arriba qué? ¿Los de arriba qué? ¿A esos no los tocan? Yo vuelvo a repetir el asunto del Chapo. Mire, todavía no he dejado de leer y de releer el último número de Proceso. Mire, en las declaraciones que hicieron allá en Estados Unidos, algunos, por ejemplo, Alex Cifuentes Villa, quien durante meses vivió escondido con Guzmán Loera en las montañas de Sinaloa, sirviéndole como secretario y enlace para la compra de cocaína en Colombia, narró en la corte de Brooklyn que el Chapo y sus socios del cártel de Sinaloa, entre ellos Ismael El Mayo Zambada, en 2012 entregaron maletas atiborradas de dólares al venezolano y consultor del PRI, JJ Rendón, para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no citan a este señor JJ Rendón? Es donde uno duda si en realidad se trata de acabar con la corrupción en este país o nada más es una simulación que en nada nos va a servir. En otra parte de las declaraciones que de este personaje, Alex Cifuentes Villa, dice
que a Peña Nieto le entregaron 100 millones de dólares de los capos sinaloenses, de los 250 millones que supuestamente Peña Nieto habría exigido para dejarlos trabajar. Y entonces yo le digo a usted, señor, no sé si Lupe aquí es nombre de hombre o de mujer, señor Maza, ¿por qué no vemos hacia arriba también? Insisto, yo coincido con usted en lo de la corrupción y de la impunidad, pero mientras se siga criminalizando a los de abajo, pero además, ayer ya lo dije, hubo una serie de violaciones al debido proceso hasta en materia internacional para entregar al Chapo a las autoridades norteamericanas. Ayer ya lo expliqué, pero le repito, señor Lupe Maza o señora Lupe Maza, yo le agradezco que usted tome en consideración mis comentarios y me agrada que me envíen contradicciones y que me diga cómo hacerle. Bueno, una de mis respuestas sería, en primer lugar, yo no soy autoridad para decidir una estrategia para el combate a la delincuencia organizada o desorganizada, que al fin y al cabo no deja de ser delincuencia. Lo mismo comete delito el que se roba una cubeta de petróleo que aquel que utiliza toda una estructura. Yo no sé si sea el Cártel Jalisco Nueva Generación, si sean los Ardilla, yo no sé, pero ahí están embarrados. ¿Por qué no han citado a declarar a los 3 exdirectores que fueron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Por eso yo le decía y lo sostengo, a mí me da la impresión que hubo un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador, y mire que yo lo apoyé mucho aquí, lo seguiré apoyando, pero eso no me obliga, yo ni pertenezco a ningún partido, yo no soy de Morena y tengo que utilizar mi cabeza, razonar las cosas. Cuando algo está mal hecho, lo diré desde mi punto de vista, puedo equivocarme, pero nunca lo haré de mala fe. Por eso es que acepto todas las críticas que me envíen y yo le agradezco a usted que me envíen más comentarios, que me digan, está usted equivocado, y yo con mucho gusto les daré respuesta. No los voy a ignorar, salvo cuando se trate de insultos, que afortunadamente todas las personas que me han enviado mensajes lo han hecho en una forma muy respetuosa. Ya, por cierto, ya después les comentaré este libro que escribí hace tiempo, porque se me había olvidado que una persona ya tiene meses que me dijo que si yo había escrito algún libro. He escrito varios libros y uno de los libros que escribí se llama La prisión en México, del Cuauhcali a Lecumberri. Aquí abajo está mi nombre. Es una historia del sistema penitenciario en nuestro país. Señalo toda la podredumbre que hay en el sistema penitenciario. Es un asco el sistema penitenciario. Denigran, degradan, explotan al interno y ahí siguen los mismos funcionarios al frente de esos centros penitenciarios. ¿O a quién se los van a entregar ahora? ¿Quién sabe? Porque si acá afuera hay una gran podredumbre, pues usted imagínese lo que pasa intramuros. Y este libro que yo escribí está basado en hechos reales, por una razón, porque yo fui director de un centro penitenciario y las autoridades del gobierno que encabezó Tinoco Rubí, él no fue el que me impidió llevar a cabo un trabajo pulcro, limpio, apegado a lo que es el manejo de un sistema penitenciario en normas y con un equipo de gente calificada. No, fueron sus segundones, un Antonio García Torres fundamentalmente, que era secretario de gobierno, pero ya en otra ocasión les platicaré de este tema tan interesante. Aquí narro la historia de las Islas Marías. Las Islas Marías era durante mucho tiempo una zona temida y fue creada a propuesta en la época de Porfirio Díaz por Vallarta. Vallarta le sugirió
al presidente Porfirio Díaz que la convirtiera en un centro penal, que después le cambiaron el nombre para suavizarla, no nada más en cuanto al nombre, en cuanto al trato, al respeto a los derechos humanos de los internos, porque ellos también tienen derechos que hay que respetarles, y se le llamó colonia penal, y ellos podían llevar a su familia a vivir ahí, porque les repito, parte de la rehabilitación social, o que ahora le llaman reinserción, es el convivir con la familia, que ya les explicaré a ustedes por qué es una podredumbre el sistema penitenciario, tanto el federal como la de los estados de la República. ¿Por qué? Porque venden todo, trafican con todo, pero eso lo toleran las autoridades. ¿Y sabe usted qué es lo peor? Que muchas unidades penitenciarias, ¿quién cree que las maneja? El ejército, militares o exmilitares, policías o expolicías, están como titulares de esas áreas, en donde hay, de acuerdo al reglamento, un consejo técnico interdisciplinario, y todas las medidas por norma deben de ser tomadas por ese cuerpo colegiado, pero no, se hace lo que ordena el director del penal, aunque sea una bestia, un ignorante, o lo que le dicen allá arriba las autoridades de un gobierno, por ejemplo, o en materia federal. En este caso yo creo que van a depender del secretario de Seguridad Pública, que seguramente no conoce nada del sistema penitenciario. Tendrán, desde ahorita se los digo, tendrán pura gente incapaz al frente de los centros penitenciarios, gente que no conoce nada más que de nombre de lo que es un centro penitenciario. Si los informes que elabora anualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los hace en base a una o a dos visitas, ¿usted cree que conocer la vida en un centro penitenciario se lleva 2 días? No, se requiere de estar tiempo entero para observar todo, cómo funciona un centro penitenciario, todo. Pero ese es otro tema. Yo nada más le quiero decir a esta persona de apellido Maza que coincido con usted en la gran corrupción que ha habido. Bueno, pues esa es la que debe de castigar y sancionar el actual presidente López Obrador. No se trata de venganzas ni de una cacería de brujas, como se dice, no, de investigar a quienes son señalados, o si hay sospecha de que actuaron en forma indebida, perjudicando los intereses de grandes núcleos sociales o de personas en lo individual. ¿Dónde está, por ejemplo, Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública, un sinvergüenza con Felipe Calderón, gozando de los millones de pesos que le dieron y que declararon en audiencias jurisdiccionales cuánto dinero le dieron a Genaro García Luna los grupos delincuenciales? No lo han tocado, pero para nada. Simplemente si cotejaran sus cuentas bancarias, sus propiedades en Miami o fuera de Miami, porque sé que el señor vive a veces en Miami, pues no van a coincidir. Sus cuentas bancarias van a ser sumamente abultadas, sus propiedades en relación a lo que él percibía nominalmente. Pues son a los que debe sancionar López Obrador, son a los que debe de sancionar. Yo le repito, afortunadamente ya están en negociaciones, pero ojalá y no sea una jugarreta, una mascarada de que los líderes de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, vayan a modificar algunas cosas, por ejemplo, de que designen, porque ellos estaban originalmente en la iniciativa de ley, se establecía que un Estado Mayor integrado por la Defensa, por la Policía Federal y por la Armada de México iban a manejar la Guardia Nacional. Bueno, ante la presión del PRI y de otros partidos políticos al interior del Congreso, creo que van a modificar eso, pero ojalá y sea una realidad, porque resulta que la pueden manejar. Yo se los he explicado, los militares no obedecen
Si no obedecen al presidente, ¿usted cree que van a obedecer a un secretario, a un funcionario de menor jerarquía? Ellos tienen una línea de mando muy horizontal, muy dura, no razonan muchas cosas. Ellos están adiestrados, aleccionados a obedecer lo que se les ordena, y eso es lo que van a hacer. Yo insisto y coincido con la ONU. No es correcto que se integre una Guardia Civil con elementos del ejército. ¿Por qué? Por la historia. Para yo poder hacer un comentario, y sobre todo si hago alguna crítica al ejército mexicano, en este caso puede ser a la Marina, a la Policía Federal, a la Policía Municipal de Morelia, a la Policía Estatal de nuestro estado, pues tengo que buscar los antecedentes, en este caso, de qué ha hecho el ejército en la violación a los derechos humanos, qué faltas graves han cometido, por qué, si la Constitución dice que cuando un militar y un civil están involucrados en alguna situación, o que el militar mata a un civil, ¿por qué ha de ir a parar a juzgados, a tribunales militares? Debe, como dice todavía la Constitución, que la van a modificar, porque así lo quiere el observador, a tribunales militares. No le van a hacer nada. Aquí en Michoacán, la auditoría que le hacen al gobierno del estado la va a practicar la Contraloría. Por favor, la Contraloría depende del Ejecutivo. Eso es una vacilada, es una tomadura de pelo. Por eso yo insisto, no creo que este sea el camino correcto, pero bueno, yo no tengo en mi poder la facultad de decidir. Puedo opinar, y repito, me puedo equivocar, y estoy dispuesto a recibir críticas, pero me dicen que qué propongo. Pues yo no estoy en el poder para decir esto es lo que hay que hacer, porque no sería peor. O sea, si tú no eres funcionario, ¿por qué propones eso? Yo sí les digo, yo lo único que sí sostengo, mientras no se sancione punitivamente a los de más alto nivel que han estado en cargos de trascendencia y sobre todo vinculados a toda la estructura de la seguridad pública, llámese el Ejército, Armada de México, Policía Federal, policías estatales, municipales, centros penitenciarios, centros que manejan, están recluidos a menores de edad, mientras no se les sancione, va a seguir la impunidad, la droga va a seguir fluyendo hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá la necesitan. Ayer les di el dato que proporciona el gobierno norteamericano a través de su estructura adecuada, de su área responsable. Más de 132 personas mueren al día en Estados Unidos por sobredosis. Esa droga no les cae del cielo, les va a seguir llegando por la frontera. ¿Por qué? Porque allá la necesitan. Por eso es una hipocresía el combate de Trump y el combate que han hecho gobiernos de México. Vuelvo a insistir, mientras los de arriba no vayan a la cárcel, si es que así lo ameritan como resultado de una investigación y de una decisión de un juzgador y de un fiscal, esto no va a cambiar. Se va a disfrazar nada más, pero esto no va a cambiar. Y ya les hablaré en su oportunidad de este libro que escribí, que se llama La prisión en México, del Cuauhcali Alecumberri, y como siempre, mis respetos.